1:07, continuamos con más en la revista para hablar de este secuestro que se habría suscitado el pasado 15 de abril. Fue rescatada una persona hace algunos días atrás y el operativo estuvo liderizado por el director de la FELCE, el coronel Johnny Aguilera. Nos acompaña acá en estudios con todos los detalles. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días. Efectivamente, el 15 de abril se produce el plagio del señor Mauricio Rivera, que es hermano de un individuo que aparentemente por cuestiones de narcotráfico, de deudas de droga, ha sido, yo diría, privado de su libertad. Se ha logrado establecer que fueron el señor Arnaldo Saucedo Rueda, Brian Gómez Montero, Alas Gómez Montero y Juan Carlos Gómez Montero los responsables de este hecho. ¿Cuáles son las facetas que presenta un delito vinculado a la privación de libertad como este secuestro? Primero está la selección de la víctima. Y cuando hablamos de esto, tenemos que referirnos básicamente a dos tipos de selección de la víctima que responden a lo selectivo o a lo sistemático. Es sistemático cuando se ataca o se secuestra a un líder político, a un líder vecinal, alguien que puede generar alguna repercusión en el contexto social. Pero es sistemático cuando buscamos a la víctima con un objetivo común. El caso puntual está relacionado, de acuerdo a la investigación, a una deuda por, vamos a llamar, mercadería, que está relacionada indudablemente a drogas. Si hacemos esta aseveración, pues el señor Rivera en el pasado ha actuado, así lo dice la policía del Perú, en acribillar a un individuo que tenía doble identidad del Perú y efectivamente estaba relacionado al comercio ilegal de la droga. A ver, él debía mercadería, sustancias controladas a estas personas que lo secuestraron, o hay intermediarios en todo este hecho. Excelente. En principio, cuando se trata de esto, nos referimos a lo que se denomina en la jerga policial un volteo. Ya. Se entrega droga para que se comercialice esto, se traspase las fronteras y como producto de esa entrega de la droga se recibe un dinero. Ese dinero obviamente es parte del capital que tiene que ser entregado, entre comillas, al proveedor. Cuando eso no sucede, se denomina este volteo y se ejercitan medidas coercitivas para recuperar o la droga o el dinero. Si el individuo no aparece, como fue el caso, se ejercita presión sobre el contorno, es decir, sobre los familiares, sobre las amistades, sobre alguien que tenga una preocupación, que genere una preocupación sobre la persona que ha sido privada de libertad. En ese instante se produce, como dice la teoría del secuestro, una negociación. Con la negociación se genera un pacto, yo diría, al futuro para recuperar la droga, recuperar el dinero, o en su caso se genera en muchas circunstancias hechos que atentan ya a la integridad corporal y la propia vida. En todo caso, el joven secuestrado en este caso es familiar del que cometió el volteo. Correcto, correcto. Se trata, ¿Y los que secuestraron son parte de la organización que cobraba o son enviados por esta organización? Qué buena pregunta. Y aquí eso nos lleva definitivamente a la existencia de un individuo al que algunos han calificado como el ruso, aparentemente por la apariencia física que él tenía y por la forma de hablar. En el caso del secuestro, siempre se selecciona un grupo que brinda información, otro grupo que genera la captación de la persona, la otra que lo transporta y por último quien se encarga del cautiverio. Este es un ciclo que termina, como le decía, en la negociación. Todos estos han estado coludidos, es decir, han efectuado una actividad, yo diría, de carácter permanente. Ninguna de ellas ha tenido una participación independiente. La pregunta era si este señor era hermano del volteador. Sí. Estamos en la plena convicción de eso y cuando hablamos de aquello también nos referimos a una segunda hipótesis que está relacionada a la posibilidad de la generación de una venganza por la muerte de aquel individuo, un ciudadano de origen serbio que fue acribillado en el Perú y que, como le decía, también tenía actividades vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, la víctima de secuestro en este caso no tiene antecedentes, él será procesado o solamente rescatado y ahí se puede ir a su casa. Bien, como consecuencia del plagio, se ha logrado establecer que la señora Rosario Amparo Mejía Calzadilla, que es expareja de la persona que se encontraba privada de libertad, ha mantenido comunicación con quien buscaban. Pero es más, no dio aviso a la policía. Son casi 50 días que este sujeto ha estado, yo diría, privado de su libertad y fue precisamente a la participación de un albañil quien permitió hacer conocer a la policía sobre este hecho. ¿Y qué información tenía el albañil? Bueno, en principio el teléfono de la esposa de este individuo, que paralelamente fue utilizado para llamar a la policía. Se nos avisa que este sujeto, el señor Rivera Landívar, se encontraba, por versión de él, recluido en una construcción al lado. Y aquí hay que generar o afirmar la teoría, pues este sujeto deambulaba inclusive por las áreas comunes, entre comillas, del inmueble, lo que nos permite establecer que no se encontraba completamente privado de su libertad, es decir, maniatado,
con la boca tapada, como suelen ser las características típicas de un cautiverio. No fue agredido, no fue torturado. No, sí presenta una lesión. Y presenta una lesión producto de la propia intervención que efectúa la organización criminal con la intención de conseguir la información. En el momento mismo de la captura siempre se genera un mecanismo generado al temor, es decir, ese momento, entre comillas, cumbre, donde una persona no sabe qué es lo que va a suceder, es el momento en que generalmente se produce la información. Y aquí es importante brindar una recomendación porque cualquier persona puede ser víctima de este hecho. Lo importante es que precisamente en ese momento no brindemos una información que pueda resultar como una guía conductora a los atracadores. Para finalizar este tema, ¿cuántos aprendidos hay? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, se ha identificado la organización criminal, estamos en la plena búsqueda, le hemos realizado allanamientos en los domicilios de estos sujetos y la persona que ya se encuentra recluida es el encargado de la custodia, es decir, quien se ve encargado... Estaba vigilando, ¿no? Ese correcto, momento. Vigilando y alimentando, es el señor Arnoldo Sausado Rivera. Perfecto. ¿Esta organización es nacional o tiene Nosotros consideramos que existe una connotación de carácter internacional precisamente por aquella acepción que se hace un ciudadano ruso. Perfecto. Tengo entendido que están llegando más efectivos policiales a Santa Cruz. Cuénteme de eso, por favor. Sí, ayer hemos recibido el refuerzo de 50 nuevos entre jefes y oficiales, los cuales van a cumplir diversas labores y que van a permitir indudablemente el enriquecimiento de las políticas de combate al crimen. ¿Son todos para la FELC o para diferentes unidades? No, estos son 50 para la FELC, hay mayores, tenientes y clases también, que van a permitir una vez más generar sinergia con la experiencia del talento humano que elabora la Fuerza de Lucha contra el Crimen. Perfecto, muchísimas gracias, coronel, por esta entrevista. Muchas gracias a usted.